Y en ese orden debe suceder, porque la verdad es que hemos visto cómo las familias se estructuran en base a las parejas y cómo a partir de esta decisión de una pareja, de parir un hijo, de criar un hijo, de traer un hijo al mundo, entonces la familia se estructura. Hemos trabajado durante todo el año sobre la importancia que tenía la relación de ambos, de papá y de mamá con los chicos, de la relación que tenían los padres con los hijos y de la importancia que tenía esta capacidad de cuidar, de amar y de dar cosas. Hemos extraído para ustedes algunos fragmentos de todas estas cosas que han pasado y uno de ellos es este con el que queremos empezar este programa. Un programa que tenía que ver con las madres solteras. Te puedo hablar desde el lado con conocimiento que me ha pasado con una hija. Y bueno, ¿cuál fue nuestra actitud? Primero, bueno, de sorpresa. Sí, no nos gustó, nos dolió, nos sentíamos como defraudados. Y pasado el momento, bueno, después ya no, fue todo una contención hacia nuestra hija y no solo de parte de mi esposo y mía, sino de toda nuestra familia. Y gracias a eso tenemos nuestro nieto de 6 años, mi hija pudo seguir encauzando su vida, hoy gracias a Dios ha formado una nueva relación y está esperando nuevamente hijos, pero no sé qué hubiera pasado si nosotros no la hubiéramos acompañado. Si no hubiéramos estado ahí para hacerlo. O sea que desde nuestro lugar fue muy bueno como experiencia. Creo que como consejo que daría es apoyarlos, es acompañarlos. No en el sentido de decir, de permitir todo, pero sí estar ahí. ¿Cómo se llama tu hija, puedo saber? Laura. ¿Me acompañan? Laura. Y así es, en las familias también hay problemas, también hay desencuentros, también hay lugares donde discutimos, donde una pérdida provoca una situación de adaptación. Vean esto. Vi el testimonio y me tocó bastante fuerte. Tuve una relación bastante difícil con mi mamá. Falleció, por supuesto, ya. Pero llegué a la conclusión de que tal vez yo también tendría que haberle dado diferentes cosas a mi madre y habernos unido más. Cuando somos jóvenes nos le damos bolilla a muchas cosas y hoy que soy mamá, que tal vez me está pasando en alguna medida cosas similares, me hace recordar muchísimo lo que yo no le di a mi madre. Es una relación entre dos. Pero sí la elegiría otra vez para darnos la oportunidad de poder vivir juntas una vida diferente. Yo te agradezco mucho esto que decís y me parece a mí que es fundamental darse cuenta de esto, ¿no? El tema en todo caso es esta situación horrible de tener que darse cuenta después, ¿no? Quiero decir, me parece tan importante, yo digo, me parece muy importante poder empezar a usar este testimonio y el tuyo, por ejemplo, para poder darnos cuenta en el mientras tanto, ¿no? En el durante, ¿sí? Sí, ¿querés agregar algo más? Me parece. Sí, tuve la suerte de poderle decir a mi madre que la amaba siempre. Claro, sí, voy a... Amén de las diferencias que podía haber. Totalmente, Nunca pude dejar de verla, ni de distanciarme, ni de verla como mamá. Muy bien. Entonces decía yo, me parece a mí muy importante poder pesquisar esto en el momento que está pasando, ¿no? No como una historia de reparar nada más, sino también como un diagnóstico concreto de entender algo que es muy difícil para los hijos y que lo hemos dicho muchas veces aquí, que es darnos cuenta que nuestros padres, de una u otra manera, hacen lo que pueden, ¿no? Lo que pueden, ¿no? Y lo que pueden no necesariamente es lo mejor para nosotros como hijos, ¿no? El problema es la comunicación con mi hijo adolescente, ¿no? Él tiene 16 años. A mí me hace sentir que yo soy para él la mamá pesada, hincha, que pregunta todo, qué sé yo. Y no consigo un canal de comunicación con él. No hay una apertura. Por ahí busco varios modos, tranqui, bien, y me evita. La verdad que tu hijo no te hace sentir nada, porque tu hijo no tiene ese poder, porque nadie tiene el poder de hacerte sentir. En todo caso, cuando tu hijo dice estas cosas, vos te sentís una madre pesada, ¿no? Sí, serás una madre pesada. Miedosa. Miedosa. De las cosas que le pueden pasar por lo que... ¿Cómo se llama tu hijo? Ezequiel.
Por si acaso estás viendo, Ezequiel, te voy a decir algo. Tu mamá es pesada porque es miedosa. No es miedosa porque es pesada porque es miedosa. Quizás, Ezequiel, si vos pudieras entender alguno de los miedos de tu vieja, ¿no? Quizás se pudieras darte cuenta que toda esta actitud que tiene, la tiene porque es miedosa. Quizás podrías también ayudarla a que resuelva a ella sus miedos y de paso librarte de tu pesada mamá para tener una mamá maravillosa que sin miedos puede crecer al lado tuyo en la misma medida en que te ayuda a crecer a vos. Esto será salirse del hábito de la discusión para establecer un tipo de comunicación diferente donde la pelea no sea necesaria. En el próximo bloque vamos a ver que todas las familias han pasado por este programa. Familias normales, familias felices, familias congratuladas, pero también familias ensambladas, familias con dificultades. Hemos pasado por divorcios y por separaciones. Una familia es un sistema de movimiento, algo que no todo el tiempo está igual. A veces para lo serio, otras veces para el humor. Vean esto. Y como siempre me traes las preguntas que aparecen en nuestros mails, guardadas para hacerme a mí, yo estuve chequeando un poquito en esos mails. Ajá. Y entonces tengo una pregunta para vos que vino por mail. A ver. La manda un señor dudoso que se titula él a sí mismo El desconsolado de Lanús, se llama. ¡Pobrecito! Sí, ¿viste? Bueno, le así pasa que que él está va a escuchar, desconsolado? dice así: Doctor Bucay Buscador, le envío mi consulta para que usted se la traslade a su compañera Gabriela, ya que entiendo que ella, como mujer, podrá comprenderme mejor. Dice: tuve la desgracia, dice este señor, de casarme con una viuda, lo cual no es en sí mismo ninguna vergüenza ni un hecho extraño, pero resulta que ella tenía una hija. Y mi padre, que había enviudado hacía 5 años, se enamoró de la hija de mi mujer y le propuso matrimonio. Presta atención, Gabriela. Al casarse los dos, mi esposa se transformó en la suegra de mi padre, que se volvió mi yerno, que paradójicamente estaba casado con mi nueva madre, por ser la esposa de mi padre. Al poco tiempo la feliz pareja trajo al mundo un varón que era hermano mío, pero a la vez nieto de mi mujer, de tal manera que terminé siendo el abuelo de mi hermano. Claro. Al correr el tiempo, mi mujer también parió un varón, para complicar las cosas, que como era hermano de su hija, era cuñado de mi padre y tío de mi nieto, ¿se entiende? ¡No! Por lo tanto, actualmente mi mujer es la suegra de su propia hija y de su consuegro, y es obvio que yo soy el padrastro de mi madre. Mi problema mayor, señora Gabriela, que le pido que me conteste es: si mi padre y mi mujer son mis hijos, ¿yo termino siendo mi propio abuelo? Señora Radici, en medio de esta confusión le ruego que me aclare quién soy con urgencia, de ser posible antes del Día de la Madre. No va a poder ser. No. Del año que viene por ahí o del otro. Lo siento, desconsolado. Terrible. ¿Cómo no va a estar desconsolado, pobre? Bueno. Como en las familias, los momentos más alegres dan lugares a veces a momentos muy tristes. Y cuando hablamos de divorcio y de separación, tuvimos que hablar sobre los niños en este proceso. Voy a contarles, para terminar hoy, una historia que no es ningún cuento, es un hecho real. Este hecho real está relatado de la mano de una profesional que siguió el caso de una niña a la cual vamos a llamar Daniela, que no es su verdadero nombre y que por supuesto no vamos a decir. Este caso sucedió en Argentina, los padres se habían separado. Ambos padres amaban entrañablemente a su hija, ambos padres querían enormemente a su hija y entonces discutieron a rabiar sobre los tiempos que le correspondía a cada uno. Los dos presionaban a la niña para que quisiera estar más tiempo con ellos. Los dos le decían: mamá te quiere más, papá te quiere más, vení a estar conmigo, decir a tu mamá que querés estar conmigo, decir a tu papá que no querés ir con él. Los dos tironeaban de esta niña que de alguna manera se sentía como parte de la historia del tironeo de la pareja entre ellos. Esta niña empezó a tener dificultades de rendimiento en la escuela, empezó a tener dificultades en su planteo con los otros chicos, empezó a tener misteriosamente, digo yo entre comillas misteriosamente, problemas de alimentación, trastornos alimenticios vinculados con la anorexia. Cuando esta niña llegó al gabinete psicopedagógico de la escuela, la profesional que la recibió le hizo una batería de tests. Dentro de esta batería de tests se le pidió a la niña que hiciera un dibujo de sí misma. Se llama el test de la figura humana. Es un test bastante frecuente, bastante común en lo que significa el diagnóstico de la patología en los niños. Y esta niña hizo un dibujo que expresaba claramente cuál era su situación. Yo pensé muchísimo si debía o no debía mostrar este dibujo, porque me parece que es lo más doloroso que yo puedo decir sobre el tema
del daño a los hijos en un divorcio tóxico. Pero me pareció que era mejor que yo me animara a mostrar esto y que ustedes conservaran esta imagen. No va a haber cuento hoy, no va a haber despedida hoy. Solo va a haber esta imagen que quiero pedirle al director que muestre muy despacio. Esta imagen que ustedes van a ver ahora en pantalla tiene que ver con el dibujo de esta niña, Daniela, dividida en dos mitades. Es la imagen de una niña partida en dos. Debajo de cada una de estas niñas decía, digamos, Daniela, el verdadero nombre de la niña que no está, Daniela de mamá y Daniela de papá. Si estamos dispuestos a pagar el precio de hacer que nuestros hijos vivan su vida escindidos, pensando que son mitad de papá y mitad de mamá, entonces no cuidemos lo que hacemos en el divorcio. Si no estamos dispuestos a pagar este precio, por favor, acordémonos que alguna vez, por amor, decidimos traerlos al mundo. Les voy a dar tres datos de edades, los 2 años, los 5 años y los 10 años. Estas 3 edades, 2, 5 y 10 años, son hitos donde se cambia la cantidad de riesgo que los chicos sufran daños por la separación de los padres. Antes de los 2 años, el daño que los chicos pueden tener es impredecible. ¿Por qué? Porque los chicos no tienen espacio para preguntar. Antes de los 2 años el lenguaje no permite que puedan preguntar por qué, cómo fue, qué pasó, que puedan contar lo que sienten. Antes de los 5 todavía está el proceso de determinación de su estructura básica, de su manera de ser en el mundo, de su personalidad. Y entonces el daño que se puede producir allí puede ser irreparable. Entre los 5 y los 10 la personalidad todavía está muy maleable y la prepubertad hace que la necesidad de los 2 padres sea importante. Después de allí en adelante, cualquier separación va a poder dañar a los hijos, pero posiblemente el riesgo sea menor. Por lo tanto, digo yo, claro que hay excepciones, alguien va a preguntar y me voy a anticipar. Pero si papá persigue a mamá con un cuchillo por la casa, ¿qué hay que hacer? Hay que separarse ya, no estoy hablando de esto. Hay situaciones donde en realidad la protección y la integridad van más allá de la historia. Pero cuidado con esta idea generalizadora de que cuanto antes mejor porque así ni se entera que tuvo un papá, porque eso es una mentira absoluta. Sí. Lo que está sugiriendo, doctor, es que si uno tiene chicos no se debe separar. Yo no estoy sugiriendo esto, lo que yo estoy sugiriendo es, si usted tiene hijos chicos, sepa que sus hijos pueden resultar dañados en su separación. ¿Cómo lo va a resolver? Yo no lo sé, sugiero que si es necesario busque ayuda profesional. Pero antes que esto, lo que estoy sugiriendo, y me parece que voy a hacerme cargo de esto que digo, estoy sugiriendo, por favor, que antes de tener hijos piense que esto es un compromiso que usted toma para los próximos 2 años. Porque tener un hijo no es un hecho banal que si no me sirve me separo, porque estoy jugando con la salud de otros que no eligieron estar en ese lugar. Gracias, es mi nombre. Respecto a lo que dijiste fue muy fuerte, por eso me quedé. Sí, perdón. Respecto a la edad, es real. A veces en la adolescencia, mi pregunta es esta, en la adolescencia, los chicos a partir de los 15, 16 años. Sí. Si por decir una cosa como esta que yo acabo de decir, la CIA no puede terminar de divagar su pregunta. Yo digo, ¿no será hora de verdad de pensarlo en serio para la vida de cada uno? Si por solo escucharlo, aunque no sea lo que a mí me toca, una persona de aquí en el público se conmueve a punto de no poder divagar, ¿no será hora de verdad de pensar que esto es algo que nos está pasando? Pero Jorge, no son los únicos integrantes, los padres y los hijos en esta historia. Vamos a invitar a los suegros también. Sí, por supuesto. Algunos de los comentarios que algunas de las suegras presentes hacían, no sé por qué, me hacían acordar a algo de mi historia, y quizá también de la tuya. A ver. Un cuestionamiento que tengo es, como suegra, si uno ve que la persona que nuestra hija o hijo eligió no es la correcta, ¿qué actitud tomar? Ah, matarlo siempre, siempre. Si la hija elige a alguien que para nosotros no es correcto, ese no merece estar, hay que echarlo a patadas, hay que sacarlo del camino. ¿Quién es nuestra hija para elegir con quién ella va a vivir, en realidad? ¿Quién es él para elegir con quién se quiere casar? Muy bien. Lo tuyo es fantástico. Ahora bien, en serio, lo que digo es, me parece a mí que esto es para pensarlo. En todo caso, ¿qué pasa con la educación que yo le di a mi hijo o a mi hija que no le enseñé a elegir una pareja pertinente, ¿no? En todo caso, ¿cuál será mi error, no? ¿Dónde me equivoqué? ¿Por qué será que mi hija está detrás de este tipo que yo desapruebo tan grandemente y creo que tengo razón? ¿Por qué será?
cuidado, ¿no? Porque 9 de cada 10 veces la razón de esto es que mi hijo o mi hija está eligiendo a esta persona porque sabe que a mí me va a fastidiar. ¿Qué es lo que estará pasando en esta relación mía con mi hijo, mía con mi hija? Y en todo caso, si mi hijo o mi hija son adultos, será la decisión de ellos y no la mía, ¿no? Son ellos los que se van a casar. Los suegros son siempre la familia política. Y todos sabemos qué opinión tenemos nosotros de los políticos, ¿no? Sí. Bueno, tenemos una pregunta. Mónica de Avellaneda es quien consulta. Estoy teniendo discusiones con mi marido porque mi suegra se quiere venir a vivir a mi casa. Y yo no quiero saber nada, dice Mónica. Estoy siendo egoísta. No quise dejar el apellido Mónica, no sé por qué razón. ¿Estás siendo egoísta, pobre? ¿Qué te puedo decir, Mónica? Resistí, Mónica, resistí. Las mujeres del mundo te pedimos. La situación es muy difícil. Esta historia de querer convivir con los suegros es a veces superada solamente por la historia de querer convivir con los padres de uno, ¿no? La historia de las convivencias con los suegros o con los padres es siempre un tema difícil, porque de verdad, y esto hay que entenderlo con mucho cuidado, los suegros son extraños, los suegros son intrusos. Yo no los elegí, no tienen nada que ver conmigo en realidad, tienen que ver con mi marido, tienen que ver con mi esposa, pero no tienen que ver conmigo. Para mí son extraños, ¿no? Gente que, como decía Oscar Wilde, y vamos a usar esta frase de Oscar Wilde para ir al corte, gente que no tiene la menor idea de cómo vivir ni de cuándo morirse. Me parece que vamos a tener que llamar a las suegras para pedir explicaciones, Bucay, ¿no? Bueno, pero sobre todo para agradecerles, porque como dijimos en ese momento, también son padres y madres de nuestras parejas y también son los abuelos de nuestros hijos, y de ellos depende la familia que hemos armado, claro. Bueno, toda la familia dispuesta a compartir el cuentito de Navidad, por supuesto, ¿verdad? Y yo creo que este cuento tiene mucho que ver con la Navidad, porque tiene mucho que ver con la familia. Este cuento es un cuento que a mí me parece que habla mucho de las cosas que nosotros hemos podido mostrarle a nuestros hijos y que de alguna manera han cifrado su manera de ser en el mundo. El granjero temía mucho que cuando él muriera, sus hijos compitieran entre sí por la herencia. Y entonces había determinado que un agrimensor midiera el terreno que tenía para dividir el campo exactamente en 2 partes iguales. Un hombre iba a medir el campo, iba a poner entre ellas 2 estacas y trazar una cuerda entre las estacas que dividiera el terreno en 2 partes exactamente iguales. Había asegurado con esto que su hijo mayor, que tenía su casa en el ala sur, jamás se peleara con su hijo menor, que vivía en el ala norte con su esposa y con sus hijos. El hombre murió, el agrimensor vino, midió el campo exactamente a la mitad y trazaron la soga que dividía el campo en 2. Pasaron 15 días. El hijo soltero fue a ver al cura del pueblo. Le dijo: padre, necesito hablar con usted. ¿Qué pasa? Dice: lo que pasa es que en realidad me parece que estoy haciendo algo grave y que mi padre debe estar sufriendo en este momento. Dice: ¿qué se trata? Cuando mi padre decidió dividir el terreno en 2 partes, yo no estuve de acuerdo, pero no quise discutir al pobre viejo. Pero cuando se murió, esa misma noche me levanté y corrí las estacas unos metros para hacer justicia, porque yo estoy casado y tengo 2 hijos, y mi hermano es soltero. No era justo dividir el campo en 2 partes iguales. Pero a la mañana siguiente las estacas y la soga aparecieron en el mismo lugar donde mi padre había señalado que las ponga. Pensé que había dormido. Me levanté otra vez a la noche siguiente, volví a correr las estacas y otra vez a la mañana siguiente aparecieron en el mismo lugar. Y así, en los últimos 15 días y 15 noches, el episodio volvió a repetirse. Debe ser el espíritu de mi padre, ¿verdad, señor cura? El cura dijo: ¿tu hermano sabe de todo esto? No, dijo él. Decile a tu hermano que venga, que quiero hablar con él. Entonces trajo a su hermano, el soltero, y esperó afuera. Y el cura le dijo: vos no estabas de acuerdo con la división de terreno que hizo tu padre, ¿verdad? No, dijo el hombre. Y seguramente te levantaste esa noche y corriste las estacas para hacer justicia, ¿verdad? Sí, dijo el hombre. Y no entendés cómo puede ser que a la mañana siguiente las estacas aparecieron en el mismo lugar. Sí, padre, ¿y usted cómo lo sabe? ¿Cómo lo sé? Llama a tu hermano, le dijo. Los sentó a los 2 y les dijo: ustedes son unos miserables. Ustedes no tienen perdón. Vuestro padre ha hecho todo lo posible para darle a los 2 por igual. Ha decidido darle a los 2 por igual y ustedes, cada uno, por sus míseros intereses personales, corrían las estacas cada noche. Ustedes creen que es el espíritu de su padre. No es el espíritu de su padre. Es que cada vez que uno lo corría, el otro lo volvía a poner en el lugar creyendo que también corría las estacas. Vergüenza debería darles. El hermano mayor miró al menor y le dijo: ¿vos estuviste corriendo las estacas? Sí. Le dijo: ¿y vos también? Sí.
Te quiero mucho, dijo el hermano mayor. Yo también, dijo el hermano menor. Y se levantaron, ¿sabes, Gaby? Y se abrazaron. Y entonces el cura se enojó y dijo, pero ustedes no entienden nada. ¿Qué hacen abrazándose? ¿No se dan cuenta, codiciosos miserables? Ustedes están violando la memoria de su padre en esta actitud. El hermano mayor dijo, el que no entiende nada es usted, padre. Usted es el que no entiende. Y entonces el hijo soltero dijo, yo pensé que no era justo que él recibiera el mismo terreno que yo, porque él tiene familia, hijos, en cambio yo soy soltero. ¿Para qué necesito yo tanto terreno? Me levantaba a correr las estacas para mi lado, para agrandar el campo de él. Y el hijo casado dijo, yo pensé que no era justo que recibiera igual cantidad de terreno. Yo tengo una esposa y unos hijos que se pueden ocupar de mí cuando yo sea viejo, pero mi hermano está solo. Él necesita más terreno que yo. Me parece a mí que este es el mensaje que el buscador quiere darles a ustedes. El mensaje que Gaby, yo y este programa tenemos para decirles. Si de verdad hemos educado a los nuestros, si hemos hecho una pareja y una familia que transmita estos mensajes, no hay nada que temer, porque donde uno siembra amor, lo único que se puede cosechar es amor y más amor.